Un día como otro cualquiera y un chico llamado Marcos Leonel se encontraba jugando en su patio trasero, rompiendo las cosas con su balón y haciendo mucho ruido, con lo cual su madre lo pilló y después de regañarlo, lo metió dentro de casa y lo encerró en su habitación como castigo, y el niño no paraba de llorar y de golpear las paredes y los objetos hasta que descubrió que en el suelo se encontraba una tablilla suelta, lo cual Marcos Leonel la abrió y encontró en ella un libro rojo. El libro rojo tenía en su portada un dibujo de una extraña figura de negra con unas garras. Aún así el niño sintió curiosidad y abrió el libro y comenzó a leer, lo cual al principio solo hablaba de una criatura llamada Babadook, el cual si lo dejabas entrar Babadook jamás se iría y tocaría 3 veces para que sepas que Babadook está cerca y se iría acercando más y más a ti por las noches mientras te encontrabas en tu cama, durmiendo, y Babadook se metería en tus sueños, acercándose cada vez más cerca hasta que éste te atrapaba, hasta que en la realidad se aparecía ante ti y te arrastraba hasta las sombras de la oscuridad donde jamás volverías. Después de leer, Marcos Leonel estaba muy asustado, pues para ser un libro con dibujos era muy teneroso, y no paraba de pensar en Babadook, el cual lo hacía estremecerse hasta los huesos, y cogió el libro y lo volvió a dejar en donde lo encontró, en lo que su madre volvió a su habitación abriendo la puerta y preguntándole si había aprendido la lección, lo cual el niño respondió asustado, y su madre le dijo a cenar, y Marcos Leonel se fue a cenar, y después ya de cenar se encontraba en su cuarto metido en su cama, temblando y rezando para que el Babadook no viniera y se lo llevara a las sombras, pero por desgracia sus plegarias no tuvieron éxito, y antes de que Marcos Leonel pudiera pensar en nada más se oyeron 3 suaves golpes en su armario. Marcos Leonel no podía mover un músculo y creía que el Babadook saldría del armario y que iría hasta su cama y lo agarraría, pero no pasó nada. Sin embargo, Marcos Leonel estaba sudando y no dejaba de respirar frío, y estuvo parte de la noche en la misma posición hasta que al final el sueño fue más y se quedó dormido, y en el Marcos Leonel se encontraba en su jardín y allí estaba jugando con su balón y aparecía su madre y le gritaba, cuando de pronto su madre empezaba a convertirse en el Babadook y Marcos Leonel huía, pues la criatura que antes era su madre lo perseguía, hasta que el Babadook se detuvo y empezó a reírse de forma macabra, con lo que Marcos Leonel se empezó a asustar, pero su tormento no había hecho más que comenzar, pues el Babadook se empezó a hacer cada vez más y más grande hasta que era como un gigante. En este punto Marcos Leonel ya no sabía qué hacer, nunca había experimentado el auténtico terror y no se podía mover, como si estuviera clavado en el suelo y sin que pudiera hacer nada más. El Babadook alzó indefenso niño que lloraba y pedía súplicas por su vida, y el Babadook se rió y lo dejó caer en su boca, así comiéndolo, y Marcos Leonel cayendo por un tobogán hacia un abismo, de donde se escuchaban voces tétricas y infernales. Despertó muy asustado y se dio cuenta de que era de día, y bajó a desayunar, y en la cocina se encontraba su madre, la cual se encontraba con un cuchillo y con la mirada perdida haciendo el desayuno, y cuando Marcos Leonel apareció ante la vista de su madre, esta le preguntó si se encontraba bien, y Marcos Leonel le dijo que sí. Mientras Marcos Leonel desayunaba, su madre se le acercó por detrás con el cuchillo en mano y sin pupilas, y lo cogió por el cuello y con una voz infernal le dijo que solo era el comienzo, y asimismo le cortó la mejilla. Después lo soltó y volvió a ser la que era.
Marcos Leonel estaba muy asustado pues su madre jamás le había hecho daño y entendió lo que estaba sucediendo. Al leer el libro había dejado entrar al Babadook a sus vidas, y también se dio cuenta de que podía controlar a las personas que sufrían y no tenían una persona fuerte, y su madre estaba muy deprimida por la muerte de su padre, con lo cual el Babadook podía hacer lo que le diera la gana. Marcos Leonel se despidió de su madre y se fue al colegio. Allí estuvo todo el día pensando cómo detener al Babadook, y sin darse cuenta, llegó el momento de regresar a casa y Marcos Leonel abrió la puerta y se dio cuenta de que algo andaba mal, pues su madre no lo había recibido como todos los días, así que se puso a buscarla, y cuando entró al baño la encontró degollada y con sangre saliendo de sus ojos. Llamó a la policía y estos vinieron, y al ver a la madre de Marcos Leonel en ese estado, uno de los oficiales vomitó, y después llegaron los forenses y se llevaron a la madre para hacerle la autopsia, y los policías se quedaron en su casa para vigilar y hacerle compañía. Así llegó la noche y los dos policías, uno fuera y otro dentro de su casa, se encontraban vigilando, y Marcos Leonel estaba acostado en su cama cuando de pronto se oyeron 3 golpes en su armario, y se volvieron a abrir las puertas, dejando al pobre niño muy asustado, pero lo que no se esperaba es que unas garras aparecieran en los bordes de las puertas, y de esta saliera el Babadook mirándolo y diciéndole cosas inteligibles, y Marcos Leonel no podía moverse del miedo, y la criatura se movió tan rápido que desapareció de su vista mientras la puerta de su habitación se cerrara muy lentamente, y pasaron unos segundos pero Marcos Leonel no vio nada, así que se acostó y miró hacia arriba viendo al Babadook, y este cayendo sobre Marcos Leonel, agarrándolo y llevándolo hasta las sombras, donde pegó un enorme grito y se sujetó a las patas del armario, donde no paraba de gritar mientras los dos oficiales corrían por las escaleras y intentaban abrir la puerta de su habitación sin éxito, hasta que la derribaron, y se quedaron sin aliento cuando vieron a la criatura sujetando a Marcos Leonel por sus piernas. La criatura tiró de este y se lo llevó a las profundidades de las sombras de su armario, donde los policías llegaron y descubrieron horrorizados que allí no se encontraba ni Marcos Leonel ni la criatura, solo ropa y unas marcas de rasguños. Sin embargo, uno de los policías encontró una tablilla suelta y miró viendo un libro el cual tenía una portada roja, y se lo guardó pues se lo regalaría a su hijo, y lo mantuvo en secreto. Y mientras se iban y el policía acababa su trabajo y volvía a su casa, encontrándose a su hijo despierto y dándole el libro, y su hijo yendo a su habitación a leerlo, se puede observar una sonrisa en la oscuridad. Toc toc toc, el niño oye los 3 golpecitos, y no será la última vez que el Babadook vuelva por más sangre y nuevas víctimas.